Jonatán dio todo lo que tenía para Dios, porque es lo más grande que me ha pasado a mí en la vida. Esto yo no lo puedo describir, no puedo decir cómo yo me sentí, como ejemplo con la partida de mi hermano. La motivación más grande es estar firme en los caminos del Señor para que un día podamos encontrarnos con Él otra vez. Me gustaba de Jonatán que nosotros tenemos que aprender es que era desinteresado con el dinero. Para mí Jonatán era un hombre de Dios, era un hombre de oración, y ese es el Jonatán que yo quiero recordar, y el Jonatán que yo quiero copiar, que yo quiero ser como él. Cuando ustedes fueron a Bolivia, realmente, ¿qué fue lo que pasó con Jonatán? Que mucha gente se pregunta, ¿qué fue realmente lo que pasó? Lo que pasó con Jonatán es algo que... Y yo recuerdo que yo le dije a él, tú eres un verdadero misionero. Era una persona tan noble que una vez, cuando él estaba aquí, en uno de esos viajes, me dijo, mira, yo creo que lo cumplí todo. Para mí Jonatán fue un hombre de Dios. Mi anhelo más grande en la vida, con lo único que yo sueño, porque debo dar un dato importante, después que él murió, no hay una noche que yo no me sueñe con él. Si me dieran la oportunidad de decidir, pídeme lo que quiera que yo te lo voy a dar, yo pediría, yo quiero encontrarme con mi hermano Jonatán. Bueno, lo que yo quisiera es, en cuanto a Jonatán, tener ese espíritu desinteresado por la obra de Dios. Por la obra de Dios. Sí. Hey, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por sintonizar nuevamente tu podcast favorito, Seamos Sabios. Gracias por estar aquí. Hoy estamos aquí con José. José, ¿en qué segmento estamos nosotros aquí hoy? Nuestro segmento de hoy es Sé sabio, devuélvete Y piensa. Hoy tenemos un segmento muy especial porque vamos a hablar acerca de lo que es ser un verdadero misionero. Y vamos nosotros a conocer un poquito acerca de la vida de un amigo que aunque físicamente no está con nosotros, en nuestras mentes está ahí. También vamos a conocer la vida de su hermano gemelo, Joel Cabrera. Y vamos a hablar de lo importante que es para nosotros entregarnos a Dios en cuerpo y alma, como lo hizo nuestro hermano y amigo Jonatán Cabrera, del cual tenemos muchas historias que contar en el día de hoy, muchas anécdotas y todo eso. Tenemos por aquí a Basti y a Joel Cabrera. Bienvenidos. Gracias. Es un placer para nosotros tenerlo por acá. Joel, esperamos que el Señor esté contigo siempre. Vamos a ver cómo te sientes en el día de hoy, primero, antes de entrar a lo que es la materia de lo que vamos a tratar. Bueno, me siento feliz y contento por estar aquí al lado de mi hermano José Contreras, mi querida hija Basti y contigo, Leo. Así es. Joel, hay mucha gente que conoció a Jonatán Cabrera, pero no conoció su historia. No te conoce a ti. Que de paso, déjame decirte que ustedes dos, aparte de que son gemelos, no había visto dos personas que aparte de que se parecieran, hablaran tan igual, idénticos hablando, idénticos. Pensaba que no sabía eso, que hablábamos idéntico. No, el mismo tono de voz, el mismo timbre, se parecen. Eso es algo como, wow, como que te trae como al momento, al recuerdo. Hay personas que al ver este podcast van a pensar que es Jonathan que está acá. Exactamente, exactamente. Van a pensar que es un podcast viejo. Exactamente. Y es bueno aclarar que estamos en 30 de diciembre del año 2024, aunque el segmento no va a salir en el 2024, pero se está grabando 30 de diciembre de 2024. Sí. Joel, cuéntanos, ¿de dónde son ustedes originalmente? Nosotros somos de la provincia de Espaillá, una zona que, por la zona de Gaspar Hernández, Ok. hay un lugar que le llaman Rincón de Veragua. De ese lugar viene Jonatán. Por supuesto, también vengo yo. Exacto. ¿Cuántos hermanos? Yo sé que son muchos, pero dilo aquí.
Éramos 9 hermanos de padre y madre y 3 de padre. Hay que destacar que uno de esos de padre fue criado por mi mamá y también llevaba el apellido de mi mamá, Ok, ok. El Cabrera es de parte de su papá o de su mamá. de mi papá. De su papá, Cabrera. Sí. Bueno, en el caso de ustedes, Cabrera Mejía. son una familia bien conocida, en especial ustedes, porque, bueno, yo lo conocí básicamente cuando Jonatán fue a Colombia con mi primo Pedro Julio. Ahí fue que comencé a conocer a Jonatán. Luego de eso lo vi en mi iglesia allá, comenzamos a conversar. Luego él conoció a mi esposa aquí en Estados Unidos por el año 2011, más o menos, ya hace unos 13, 14 años casi. Y lo vi a ustedes con el Ministerio Ayudadores. Parece que ya esa vena de ser una persona misionera, ya ustedes la traían desde antes. ¿Qué los motivó a ustedes a hacer ese proyecto, ese ministerio Ayudadores? Bueno, en el año 2007, cuando Gilmo Núñez y Jonatán Cabrera, también Pedro estuvo allá, estuvieron en Colombia, ellos tuvieron un seminario con el pastor Rojas. Vicente Rojas. Exactamente. Entonces, parece que en seminario él dio idea de que había que innovar en la iglesia, cosas nuevas. Y cuando regresan de Colombia a Moca, Gilmo y Jonatán se juntan y dicen, vamos a hacer algo diferente. Vamos a predicar los dos juntos al mismo tiempo. Y dicen, no, 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 que sean 3. Vamos a incluir a Joel, que es un poquito más tímido para involucrarlo en esto, para que él también se suelte. Entonces, de ahí nace el Ministerio de Ayudadores. Nuestra primera presentación fue en la iglesia central de Santiago. Cuando llegamos ahí, yo me quería devolver, pero ya no había retorno. Y realmente en el primer tema que presentamos en esta iglesia, nos dimos cuenta de que el Señor nos estaba llamando. Personas llegaron a los pies de Jesús llorando, impactados por el tema, la manera que nosotros presentábamos los Sí. temas, porque era una manera totalmente diferente a la convencional, predicando 3 Tres a un al mismo mismo tiempo, tiempo, y no correcto. era una poesía coreada. Realmente yo que no improviso tanto, lo que yo iba a decir yo lo tenía preparado, pero Guillermo y Jonathan improvisaban mucho y hacíamos situaciones en esos temas que la gente se quedaba así. Recuerdo en una ocasión que estuvimos presentando en una iglesia en Costa Rica, la iglesia del Brasil, así se llamaba, que cuando salimos, una doña dijo, yo no sé si llorar o reírme, pero ustedes comienzan relajando, pero terminan en serio. Amén. Porque la idea era captar la atención de las personas y luego entonces entrarle y presentarle el mensaje. Un mensaje completamente diferente, sí. Diferente. Recuerdo que siempre cuando íbamos a los sitios, ¿cómo hacer 3 personas predicando al mismo tiempo? Pero la gente no sabía, pero nos invitaban. Fuimos a muchas iglesias allá en República Dominicana y la gente que daban ejemplo impactado de la forma que nosotros presentábamos el tema. Realmente yo esos tiempos los extraño mucho, me gustaba. Estuvieron en Panamá, en Costa Costa Rica, Rica, aquí en Estados Unidos, viajaron mucho, yo sí. recuerdo, sí. Pero Joel, ¿ustedes siempre fueron adventistas o llegaron a la iglesia ya jóvenes, adultos? Nosotros nacimos en el Evangelio, no en la iglesia adventista. Nosotros venimos de la iglesia evangélica dominicana. Ok, Mi mamá era evangélica, yo asistía a la iglesia evangélica, aunque no me bauticé nunca, pero desde niño asistía a la iglesia, era lo que conocía. En mi lugar no había iglesia adventista. Eh, Cuando llego a Moca, entonces, eh, aún conociendo la iglesia evangélica, llego a la iglesia adventista y fue mi primera iglesia, yo fui bautizado. La iglesia evangélica nosotros asistíamos, pero no fuimos bautizados nunca. ok. Bájate un poquitito el micrófono para... Ok, ahí, exactamente. Ok, ahora sí vamos a comenzar con algunas de las anécdotas y de las cosas de Jonatán. Por ejemplo, yo recuerdo que un tiempo Jonatán de repente nos dice que se va a Bolivia, Se un va tiempo de de misionero. misioneros, sí. La mayoría de personas se van a Bolivia, a esa área, Rurrenabaque, donde Jonatán va, pero es por tiempo. Casi nadie se queda. Van un tiempecito de misioneros, regresan para atrás. Por ejemplo, y voy a comenzar con Basti. Para ti, ¿cómo fue esa noticia que Jonatán se iba a una tierra extraña
y a un sitio bien lejano, que básicamente es un sitio que se ven como sitios todavía como primitivos, muchas cosas Así que es. no han llegado todavía a esos sitios. Bueno, realmente no recuerdo mucho en sí del momento en el que él decidió irse, pero sé que me afectó bastante. Tío Jonathan tuvo muchos sobrinos, tanto biológicos como otros que no, pero yo siempre me he considerado su favorita, en especial porque él marcó una parte muy importante de mi vida, que es el canto. Cuando yo era niña, bueno, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ya me cuenta que él todos los días cuando salía del trabajo iba a cantarme en la barriga de mi mamá. Y años más tarde, cuando yo tenía 4 o 5 años, él dijo, te voy a preparar para que ensayes esa canción. Y yo le decía, no, yo no quiero cantar. Y él me decía, sí, sí, tú la vas a cantar. Y yo, vamos a salir de él y vamos a cantar la canción. Y dije, voy a cantarla. La canté y desde ese día no he dejado de cantar y glorificar el nombre de Dios. Y para mí, el tiempo que él se fue me afectó bastante en parte porque ya no tenía alguien que me impulsara a seguir haciéndolo, que me dijera, sí, tú puedes hacerlo, sí, canta esta canción. En verdad fue bastante, un poquito difícil. Ok. Bueno, para ti, José, que también era muy amigo y tiene varias anécdotas que vas a contar luego. Esa noticia de que Jonathan se va a Bolivia. Bueno, Jonathan, como lo conocí en el 2007, precisamente en Colombia también, en el campamento, en el Congreso de Jóvenes Obsesionados con Jesús. Ujú. Ahí conocí a Pedro Julio, a Gilmore, o sea, conocí mucha gente que, aunque yo tenía ya varios años en la iglesia, pero no, fue la primera vez que pude interactuar con muchos amigos. Y de ahí en adelante me hice muy amigo de Jonathan y comenzamos a compartir muchas cosas, que teníamos muchas cosas en común. A él le gustaba cantar, le gustaba predicar, a mí también me gustaba. Y entonces luego integramos algunas partes especiales, el rey te mandó a llamar, de ahí se fortaleció nuestra amistad y cada vez que nos saludábamos siempre decíamos recordándome del pacto, Sí. recordándome del pacto. Y entonces cuando él decidió irse, yo lo vi bien normal porque realmente eso era lo que le gustaba y a mí también me gustaba y ya yo estaba viajando a otros países también. Cuando no estuvo de acuerdo fue cuando realmente decidió quedarse ya tanto tiempo en Bolivia. Ahí ya yo no estaba, ya no estaba, ¿cómo se llama? A favor. Y yo le decía a él, pero tú tienes más lugares donde, ¿cómo se llama? O sea, ¿Dónde ir? donde ir, o sea, ¿por qué tienes que quedarte en Bolivia? Y entonces él me decía, Contreras, es que tú no tú no lo entiendes. Y realmente nadie lo entendía. Pero cuando Dios te da una visión y Dios te dice por aquí, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a Isaac, Abraham no lo consultó con Sara. ¿O lo consultó? No, le dijo, volvemos en la noche. ¿Entiendes? Porque si Abraham le salta a Sara, Sara, Dios me dijo que sacrificara a Isaac, por ejemplo. Que Sara le va a decir a Abraham, Claro que ven que no. yo te voy a decir a quién fue que Dios dijo que sacrifiquemos. ¿Entiendes? Pero realmente la visión la tenía Jonathan. O sea, Dios había hablado con él. Entonces, lo más importante es cuando tú obedeces a Dios y ya el tiempo, luego la gente se va a dar cuenta que realmente Dios te llamó. Y yo estoy, ahora con el tiempo me di cuenta 100% de que Dios llamó a Jonathan. Así es. Joel, bueno, que tú eres la persona más cercana, porque ustedes vivieron juntos desde el vientre de su madre. Sí es. Ver irse a Jonathan a una tierra lejana, que de paso siempre me decía, Leo, cuando yo me voy a Bolivia, yo tengo que durar hasta 3 días para llegar a mi destino. Sí, Siempre correcto. me lo decía. Y yo le decía, yo quiero ir un día contigo. Y siempre me decía, tú no vas a soportar eso. Ustedes están muy cómodos en las ciudades. Siempre me decía lo mismo. Siempre me decía la misma palabra. Y yo le decía, Jonathan, algún día yo quiero ir allá donde tú estás, porque las fotos que veo, yo quiero ver cómo que se vive eso, porque eso es algo diferente, distinto, que yo no, sabe, que nosotros muchas veces queremos vivir, pero no podemos, y muchas veces porque quizás no tenemos el llamado. Pero para ti esa experiencia de ver a Jonathan dar ese primer paso, bueno, luego de ser misionero en Dominicana, de irse a ser misionero a playas extranjeras, ¿cómo fue eso para ti? Bueno, primeramente, ninguno de mis hermanos estábamos de acuerdo que él se fuera a Bolivia. Nadie, Nadie estaba ninguno, de acuerdo. ni sus amigos ni Pero nadie. él decía que él tenía un llamado. Exacto.
aún no estando de acuerdo el primer año que él se fue, porque eso fue lo que él nos dijo, que iba por un año, nosotros lo apoyamos económicamente durante todo ese año. Terminó el año, mi esposa me dijo, vamos a quitarle la ayuda porque si tú no se la quitas, va a querer seguir estando allá. Le quitamos la ayuda, pero ¿eso de qué sirvió? De nada. El Señor lo bendijo grandemente Lo porque bendijo más. recibió mucho apoyo de muchas personas que creían en él y lo ayudaron. Y yo siempre digo algo, que Jonatán dio todo lo que tenía para Dios, porque el dar cosas a Dios es sencillo. Hay mucha gente que tienen dinero y pueden dar mucho dinero, muchas cosas, eso es fácil, Ujú. pero darte tú completo Se, para Dios, que fue lo que él hizo, él se, simplemente se se entregó. entregó por Se completo. entregó por completo porque él vivía por ese ministerio, él amaba ese ministerio. Recuerdo que en una ocasión que tomamos una vacación juntas, estando en Costa Rica, lo llamó un pastor de Bolivia, le dijo, Jonatán, tenemos un proyecto aquí en, en Bolivia y queremos que tú seas el que presente esa campaña. Él le dijo, pastor, yo no puedo, usted sabe que yo estoy de vacaciones y voy a pasar un tiempo con mi familia. Le dijo que no. Durante el viaje yo me di cuenta que lo llamaron varias veces. Y él, no, yo no puedo. Llegamos a República Dominicana después de ese viaje y a los 2 o 3 días me dice, Joel, yo me voy porque para esto fue que yo fui llamado. Y Tremendo. se fue porque él dijo, para esto que yo fui llamado. Esa Navidad antes de él fallecer, él estuvo en República Dominicana y me dijo, Joel, yo quiero estar con ustedes, pero esos niños allá me necesitan y me esperan. Y él, en vez de pasar la Navidad con su familia, se fue a Bolivia porque él entendía que él había sido llamado y que esos niños dependían de él y necesitaban de él. Él se entregó por completo a esa obra. Él vivía por eso. Mira, yo recuerdo que cuando me juntaba con Jonathan, él siempre como nos enseñaba las cosas que hacía con los niños en la escuela. Incluso Jonathan un tiempo llegó a un hogar que era una institución, creo que de la iglesia, y ahí fue que él pasó el primer tiempo. Familia feliz. Familia feliz, pero su interés por ayudar a la gente fue tan grande que a él se le cumplió su ciclo en familia feliz y él siguió ayudando por fuera a todos esos niños. O sea, es como, ok, se me cumplió el ciclo aquí, pero no puedo ayudar a través de familia feliz, pero sí lo puedo hacer a través de otras maneras. Y recuerdo que lo veía con tanto gozo cuando él me enseñaba, mira, Mis hijos, mis decía, hijos, mis hijos. ese lo vi, me enseñaba el antes y después. Cuando yo llegué eran niños, mira, ya está en la universidad, Ujú. se comunica conmigo, yo en todo lo que puedo ayudar, busco la manera de ayudarlo. Y realmente esa es la vida que nosotros como cristianos deberíamos estar viviendo. No quizás yéndonos a un lugar, pero donde quiera que estemos, porque en todas partes se necesitan personas. El Señor lo llamó a ese lugar, pero a nosotros quizás el Señor nos está llamando donde nosotros estamos. Correcto. Y muchas veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer porque estamos muy pendientes a otras cosas. Porque incluso yo me recuerdo que Jonathan estaba en Bolivia, pero él venía a grabar sus canciones. Él salía a grabar sus canciones. O sea, no es una persona que se encierra en un lugar y ya. ¿Me entiendes? Era una persona que siempre estaba publicando cosas del evangelio en las redes sociales. O sea, estaba predicando en Bolivia, pero a la vez él estaba predicando al mundo entero. Jonatán era el evangelio andante. Lamentablemente, yo me di cuenta realmente lo que Jonatán había hecho después que él murió. Hablando literalmente, cuando Jonatán murió, yo recibí mensajes y llamadas de todas partes del mundo, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, miles recibí, literal. Y cuando yo voy a Bolivia y veo la manera que me reciben allá, y la gente hacía fila para hablar conmigo, para contarme alguna experiencia vivida con él, una ayuda que le había prestado, algo que él había hecho por él. Increíble. Ejemplo, yo no sabía, ejemplo, la magnitud del trabajo que él estaba haciendo. Exacto. Hoy estamos celebrando aquí es más bien la vida de Jonatán.
Tal como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, yo pienso que la esencia de este programa es que nosotros imitemos una vida, la vida que vivió Jonathan. O sea, mira cómo el apóstol Pablo tiene el atrevimiento de decir, sean imitadores de mí. O sea, para tú poder decir eso es porque tú tienes una relación muy Estrecha con Dios. Sí. Y si hay alguien que yo creo que se puede decir 100% esa palabra de los amigos que yo tuve, es de Jonathan Cabrera. Es alguien que se puede imitar su ejemplo. Era un hombre de oración. Compartimos mucho y entre las anécdotas que yo viví con él, bueno, recordar que cuando yo hice mi segundo disco, No hay vida sin Jesús, Jonathan fue el productor de ese disco completo. O sea, él viajaba conmigo a San Cristóbal, me escribió varias canciones. eh, y recuerdo que en una ocasión, y esto es una de las cosas que más recuerdo de Jonathan, que siempre dormíamos juntos cada vez que yo iba a Moca o cada vez que íbamos a grabar. Un día a las 4 de la mañana, Jonathan se despierta a hacer su culto, porque con eso le era, mire, era un hot moderno. Se levantaba de madrugada a hacer su culto. Él era con eso. Y recuerdo que a esa hora de la mañana, él me dice, José, yo sé que tú no oras por mí, me dice. No me acuerdo cómo era esa palabra. Yo sé que tú no oras por mí. Pero yo quiero decirte a ti que yo oro por ti todos los días. No hay un día que yo no ore por ti, me dijo él. No hay un día. ¿Y sabes por qué yo oro por ti? Porque el diablo, me dijo él, no está contento con el ministerio que tú estás llevando. El diablo sabe el instrumento que tú vas a hacer en las manos de Dios y el diablo te quiere matar, me dijo. Y yo estoy orando por ti. Y yo recuerdo eso como ahora mismo. Eso me lo dijo él a las 5 de la mañana, Joel y Basti. A las 5 de la mañana me dijo eso. Y a las 5 de la tarde de ese día, voy yo pasando por una calle y viene un tipo en una moto y con una pistola me la puso así, me la puso ahí, ¡pam!, en el pecho. Que cuando me la puso ahí en el pecho, ¡pam!, hasta la camisa me le hizo un hoyo cuando me la pegó. Y me dijo, dame todo, te mato ahora mismo, me dijo. Y entonces yo ahí le dije al tipo, mira, yo soy... O sea, el asunto es que en ese momento Dios protegió mi vida y yo estoy 100% seguro que lo que Jonathan me dijo a las 5 de la mañana tuvo algo que ver con que Dios preservara mi vida ese día, para la gloria de Dios. Amén. Bien. Entonces, para mí Jonathan era un hombre de Dios, era un hombre de oración, y ese es el Jonathan que yo quiero recordar, y el Jonathan que yo quiero copiar, que yo quiero ser como él, parecerme a él en tantas cosas. Y esa es de las tantas cosas que recuerdo de él, porque son muchas. Creo que podemos amanecer contando aquí. No era porque era mi hermano, pero Jonathan era un hombre de Dios Sí. y un hombre de oración, De oración. que no hacía nada sin consultarlo con Sí. Dios. Para Él todo. siempre esperaba la respuesta de Dios para todo. Para todo. Ustedes saben que Jonathan era un hombre de Dios y tenía una característica que es la que a mí siempre como que me gusta imitar, me gustaría imitar más a menudo. Sí. Usted sabe que nosotros los cristianos muchas veces somos personas como serias, como una persona como que se nos nota que no hay un gozo, que no hay alegría, como muy... Tú te has visto a la gente cuando son muy Así que mientras más cara dura, muy Sí. recta, como mientras más cara Cree que dura, son más serios. más más serio. consagración. Entonces, Jonathan era todo lo contrario. yo veía, Tenía yo sentido veía el a humor. Jonathan, tenía un buen sentido del humor, una persona sonriente, alegre, simpática, de buen trato, porque en eso hay que tener mucho cuidado, porque no es solamente ser simpático, porque cualquiera puede ser comediante, Ujú. ¿entiendes? Ujú. Cualquiera puede ser comediante. Ahora, una persona de buen trato, yo recuerdo que el último viaje que dimos, antes del fallecer, dimos varios viajes, pero de los que más disfrutamos fue ir a las cataratas del Niágara, que recuerdo yo que pasamos un fin de semana por allá. Y nosotros siempre estábamos, aparte de que hablábamos de los ministerios, de la palabra, siempre estábamos riéndonos, o sea, y siempre estábamos como tratando de que el ambiente sea un buen ambiente que disfrutar. Recuerdo incluso todos los restaurantes que visitamos
y los temas que hablamos en cada restaurante que fuimos ese fin de semana. En una se nos quedó el carro, uno se le descargó la batería. En un restaurante que fuimos estaba lloviendo y ahí estábamos hablando de la vida de Bolivia, de que mucha gente quizás caza monos, de un monito que él tenía. Yo recuerdo cada cosa. Recuerdo la conversación que tuvimos en un hotel, que fue de una predicación para un Día Mundial de los Conquistadores. Yo recuerdo cada episodio, el desayuno que tuvimos, o sea, nada de eso se me olvida. Y mira que tengo una mente últimamente muy olvidadiza, pero eso se me quedó ahí como grabado. Ahora, Joel, ustedes que fueron a Bolivia, y yo sé que Basti también, yo quiero que aporte un poquito en este caso, que aunque no fuera a Bolivia, cuando ustedes fueron a Bolivia, realmente, ¿qué fue lo que pasó con Jonathan? Que mucha gente se pregunta, ¿qué fue realmente lo que pasó? Lo que pasó con Jonathan es algo que nunca lo sabremos. Realmente es una de esas preguntas que tendremos que hacerle al Señor cuando estemos en el cielo. Nosotros fuimos al lugar donde él tuvo el accidente. Entendemos que no fue un accidente como para que una gente muriera. No podemos cuestionar a Dios. Realmente mucha gente dice que los días de uno están contados. Alguien nos dijo que cuando él tuvo el accidente, parece que el vehículo no fue como que él iba corriendo y el vehículo dio vuelta y se volteó. Aparentemente el vehículo se viró y cayó boca arriba. Él salió del vehículo. Cuando salió del vehículo nos cuenta que él se puso la mano aquí en el pecho. Uno puede especular y decir que él murió, le pudo haber dado un ataque, pudo haberse dado golpes porque no cargaba cinturón de seguridad. En Bolivia no se usa eso, es increíble. La gente no usa cinturón de seguridad. Si él hubiese cargado cinturón de seguridad, quizá no muere. Recuerdo que estando allí en Bolivia, que nos montamos en un vehículo, de una vez nosotros buscamos los cinturones de seguridad y en una montamos en un taxi. Los cinturones le habían no, simplemente habían tapizado los asientos y eso los dejaron tapados ahí, porque eso no se usa. Wow. Eso no se usa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No sabemos. Sí nos cuentan que salió del vehículo y que más o menos como a los 10 minutos ya había muerto. Okay. Pudo haber sido por un ataque, por un golpe dentro. La foto que vimos de él muerto no se veía, ejemplo, golpes ni rasguños en ningún sitio, porque fue un accidente que no fue para que muriera. Bueno, esa es una pregunta sí que le vamos a tener Sí. a Dios cuando venga, porque así mismo alguien me preguntaba hace una semana, yo le decía, no sé, porque es que incluso el vehículo que él tenía era un vehículo alto, no era un vehículo tampoco, en la foto no se veía un vehículo bajito, o sea que era un vehículo para protegerse, pero Dios tiene un propósito con cada cosa. Y Dios sabe, y hay que aceptar la voluntad de Dios. Hay cosas que uno no entiende, porque una persona con un ministerio tan bonito, haciendo buena obra, ¿por qué el Señor decide que descanse? No sabemos. Dios es el que sabe y Él sabe por qué suceden las cosas. En ese canto tenemos que cantar el himno que nadie canta sinceramente. ¿Sabe cuál es ese? Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Eso. Así de sencillo. Sí, porque realmente el hombre, ningún hombre quiere morirse. Porque el hombre no fue hecho para eso. Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, fue para que vivieran para siempre. No fue para que murieran. Y esa es la naturaleza. El hombre no quiere, nadie. Yo soy uno que, bueno, si llegó la hora, no voy a poder hacer nada. No queremos que llegue, pero cuando yo no llegue, quiero morirme en realidad. Sí. ¿Sabes? Nadie quiere morirse. Pero aquí lo que queremos recordar es su legado. Exactamente. Su legado, lo que él nos enseñó, lo que aprendimos de él. Yo de él aprendí a ser hombre de oración, amar las cosas de Dios. La última vez que yo hablé con Jonathan, y creo que con esta parte termino mi participación. La última vez que yo hablé con él, yo le dije a él, yo mismo me eché por el suelo. Y yo recuerdo que yo le dije a él, tú eres un verdadero misionero. Le dije. Y ahí le dije, le mencioné varias personas. Lo que es fulano, y yo, nosotros somos caricatura de misioneros. Esa fue la palabra que utilicé. ¿Oye lo que dije? Nosotros somos ¿qué? Caricaturas. Caricatura de misioneros. Le dije, porque yo dije que soy misionero,
porque yo he estado en varios países, predicando en Colombia, en Nicaragua, en Panamá, en todos muchos lugares, en México, en condiciones. Pero yo le decía a Jonathan ese día, pero de la manera como tú lo haces, nadie lo hace. Porque para mí es fácil decir que soy misionero cuando yo voy a una iglesia y sé que me van a dar una ofrenda de tanto. ¿Entiendes? Cuando yo sé que yo voy a vender mi libro, que tengo mi libro, le decía yo a él. Cuando yo sé que yo voy a vender mi CD. Pero en el caso de Jonathan, era desinteresadamente, sin pagarle ni un peso. A Jonathan yo creo que ni el jabón le daban para él bañarse allá. Me contaba, yo le decía, "Ven, Entonces, para mí, eso es lo que se llama un misionero, de verdad. Sí. Alguien que hace las cosas como sin esperar Nada. ningún beneficio. yo le decía, acá. Jonathan, y cuando tú vas a una iglesia que dice, voy para Isiama, voy para muchos, para Caranavi, que tengo que predicar para allá. Yo, Jonathan, pero a ti te pagan el transporte, te dan dinero. Y dice, Joel, muchas veces yo tengo que dar. Sí. Ni un peso. Muchas veces Mejor tenía que dar de su dinero. Exactamente. Porque eso, hermano, no podía. Ah, Ahora, hablábamos ahorita de que Jonathan era una persona que tenía sentido del humor, que era una persona alegre, la manera de él de predicar, porque no era una persona tampoco que tenía buena adicción. Jonathan era una persona normal, pero él captaba la atención de Sí. las personas. el Espíritu Santo también. Él, allá en Bolivia, los bolivianos son de bajo perfil, son gente tranquilo, no hablan duro. Y llega este muchacho caribeño, escandaloso, que, oiga, me ponía todo, a todos Alborotado. los bolivianos en chispa, en chispa. Incluso había hasta ciertos celos, porque habían pastores que daban campaña y no se bautizaba nadie. Y Jonathan daba una campaña y se bautizaban 20. Ah, Entonces, por eso era que querían Y que Jehová estaba con José y todo lo que José tocaba prosperaba. En este Así caso, era. era con Así Jonathan. es. así era. Exactamente. Algo que me gustaba de Jonathan, que nosotros tenemos que aprender, es que era desinteresado con el dinero. Increíble, desinteresado. Completamente. Desinteresado a tal punto que Jonathan, por ejemplo, lo mismo que tú me decías, él decía, mira, Leo, yo a veces me invitan a una campaña y como yo no hablo de dinero, quizás a veces un pastor me llama y tengo que viajar 3 días y a veces yo tengo que llegar allí y yo pienso que voy a dormir en un sitio normal, pero muchas veces me ha tocado dormir, me dice, hasta en el suelo, Hasta en el una suelo. semana. Así era. Sí. Entonces, Y muchas veces tenía yo que costear yo mismo la campaña que me invitaban. te lo creo. Sí, eso no lo Entonces, dijo. a eso era que yo me refería cuando decía, que yo decía ahorita, que nosotros somos ¿qué? Caricatura de misioneros. Porque que Jonathan iba a los sitios a los pelados. Y usted ve mucha gente que dice, este año tuve tantos conciertos, tuve tantas campañas, hice tanto, sí, pero ¿cuánto conseguiste económicamente? ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros Y queremos no solamente que nosotros para que, copiemos de él. para que la gente Su entienda, ejemplo. para que la gente entienda, Jonathan era licenciado en contaduría pública. Correcto. Podía tener su trabajo Estudió también ingeniería y sistema. en ingeniería de sistema, imagínense. Podía tener su buen trabajo en República Dominicana, trabajaba en República Dominicana, tenía vehículo en Sí. República Dominicana y decide dejarlo todo. Podía venir para acá, para Estados Unidos. Podía venir a vivir Estados aquí, Unidos. a donde él quisiera. Decidió dejarlo todo para irse. Y era Un llamado. una persona tan noble que una vez, cuando él estaba aquí, en uno de esos viajes, me dijo, mira, yo creo que lo cumplí todo. Porque él me dijo esa vez, yo recuerdo que él me dijo, lo único que a mí me faltaba para yo estar como cumplido todo fue montarme en un paracaídas. Humanamente hablando, ¿verdad? Humanamente Sí. hablando. Él me dijo esa palabra, me dijo, ya yo creo que ya yo cumplí. Así mismo como ustedes lo están escuchando. Porque mi sueño único que me faltaba hacer era tirarme de un paracaídas. La manera de como me lo dijo a mí fue, Joel, antes de yo morir me tengo que tirarme en un paracaídas. A 11,000 pies de altura en la Florida se tiró. Y se tiró. Recuerdo ese día que yo lo llamé, momento antes de él subirse, yo no sabía, él me lo dijo después. Él se iba a montar en el avión y yo lo llamé y él se asustó. Después me lo dijo él, que él se asustó. Y casualmente ese día estábamos vestidos igual. Vestido total, igual, igual, con un suéter que habíamos traído de Loma Linda, de California, y un pantalón jean idéntico. Incluso él me mandó el video, yo lo subí a mi estado. Las personas pensaban que era yo, que me había tirado y me felicitaban. Qué valiente tú eres. Yo no le dije a ellos que era yo, era ellos lo que... Sí. decían. Incluso él me dijo, mira, yo voy a hacer ese viaje a Florida. Yo hice ese viaje a Florida, yo no estaba esperando
tirarme ese día. Pero él me dijo, mi mamá, una señora que vive en Florida, que le decía Doña así. Judy. Sí, Judy, me dijo, mi mamá me dio esa sorpresa. Eso es lo lindo, que él no tenía dinero, pero viajaba más que el Papa Juan Pablo II. Ejemplo, él era desinteresado con el dinero, pero todo lo que él quería, Sí, Lo tenía, lo tenía. buenas computadoras, Bueno. buenos celulares, viajes, Sí. disfrutaba, podía ayudar Yo siempre le también. decía a Jonathan, para mí que tú te estás tirando a muerte siempre, y tú eres rico y ya, porque yo veo que tú siempre tienes de todo y no tienes. Bueno, esa es la Él, bendición él de con Dios. las ayudas que recibía, él ayudaba a muchas personas allá en Bolivia, me lo dijeron, y había muchas personas que pensaban que él tenía dinero, Sí, porque él tenía buenos celulares, tenía, ejemplo, una buena computadora sí. para las campañas, si una iglesia necesitaba algo, él buscaba la manera que le llegara. Y Personas se me acercaron allá en Bolivia, me decían, mira, él me ayudó con esto, me ayudó con lo otro. todo eso era Dios que se lo daba. Exactamente. Bendecido para bendecir. Y entonces, resumiendo, ¿verdad que sí? Sí, sí, Yo sí. creo que l- nosotros debemos prepararnos para que cuando Cristo venga nosotros encontramos con Jonathan. Porque yo estoy 100% seguro de que Jonathan va a estar entre los salvos en el nombre de Jesús. Amén. O sea, por su manera de vivir. O sea, así lo siento yo. Solamente lo sabe Dios. Pero yo creo que para mí Jonathan fue un hombre de Dios. Mi anhelo más grande en la vida, con lo único que yo sueño, porque debo dar un dato importante, después que él murió, no hay una noche que yo no me sueñe con él. Todas las noches me sueño con él, todas las noches. Después que él murió, no hay una noche que no me sueñe con él. Y yo encontrarme con Jonathan. Si me dieran la oportunidad de decidirle, pídeme lo que quiera que yo te lo voy a dar, yo pediría, yo quiero encontrarme con mi hermano Jonathan. Y Basti. La motivación más grande es estar firme en los caminos del Señor para que un día podamos encontrarnos con Él otra vez. Bueno, lo que yo quisiera es, en cuanto a Jonathan, tener ese espíritu desinteresado por la obra de Dios. Por la obra de Dios. Sí. Hacerla esa es la sin importar el resultado, ya sea económico, de que me conozcan, de todo, Sí, de correcto. reconocimiento, hacerlo de esa manera. Porque Jonathan podía elegir un sitio donde lo reconocieran, pero ese fue a un sitio donde internacionalmente casi nadie lo iba a ver. En él se cumplió Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, o sea, de su gloria. Lo mismo hizo Jonathan. Jonathan se despojó de su comodidad, de su familia, de todo lo que él podía hacer humanamente, que pudiera estar en otro país. Él se despojó de todo eso por amor al llamado que Dios le hizo. Entonces, ese es el Jonathan que yo quiero recordar y el que yo quiero copiar y que quiero ser como él. Mi hermano Jonathan es una motivación para mí, para yo seguir los caminos del Señor. Esto me motiva cada día a mí, a yo siempre mirar a Jesús. Amén. Porque es que no puedo desenfocarme, porque yo tengo que encontrarme con mi hermano Jonathan, porque hay tantas cosas que él y yo debemos hablar, que quizás no tuvimos la oportunidad de hablar. Es lo más grande que me ha pasado a mí en la vida. Esto yo no lo puedo describir, no puedo decir cómo yo me sentí, como ejemplo con la partida de mi hermano. Es algo bien difícil de expresar, pero yo tengo la esperanza de que un día me voy a encontrar con mi hermano, y así ya sé que estaré por siempre, por toda la eternidad, con él y con todos mis seres queridos. Amén. Amén. Y allá yo me voy a encontrar con Jonathan y vamos a cantar otra vez. El rey te mandó a llamar, recordándome del pacto. Amén. Y Muchas allá. gracias a todos los que están ahí. Que Dios les bendiga y suscríbanse a nuestras redes sociales como @seamossabios. Hasta la próxima.